Buenas noches a todos los conectados. Vamos a empezar, si les parece bien, en unos 5 minutitos. Vamos a darle un poquito de tiempo a que la gente se conecte. Nos falta también por ahí un invitado, entonces vamos a dar 5 minutos para que iniciemos. Gracias a todos por conectarse. Ya veo que tenemos por ahí 41 invitados, entonces, pues bueno, buenas noches a todos y ahorita iniciamos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros invitados del día de hoy. Buenísimo. Por ahí hay una pregunta que se va a compartir en este webinar. Lo vamos a estar compartiendo tanto en la página de 4S, siempre lo posteamos. Entonces, vamos a poner tanto la presentación como el video que vamos a estar viendo hoy. Y también siempre ponemos la reproducción en algunas otras redes sociales, ¿vale? Entonces, no se preocupen, eso lo vamos a estar publicando nosotros internamente. Entonces, siempre nuestra página va. Entonces, para que estén con esa tranquilidad. Ya se unió por ahí Pepe. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? También, muy bien, gracias. Le vamos a dar 5 minutitos para que inicie. Si quieren, les platico ahorita la dinámica y ya luego empezamos con la presentación. La idea es muy rápido el webinar. Traemos algunos datos en específico de cómo se comportó Ciudad de México, cómo se viene comportando Ciudad de México en el último año, sobre todo en el primer trimestre del año, o sea, hasta mayo, prácticamente abril, mayo, que levantamos nosotros toda la información. Y si en algún momento me quieren interrumpir, si en algún momento ustedes, de acuerdo a algún desarrollo que traen, tienen alguna sensibilidad diferente del mercado o quieren hacer una aclaración, son bienvenidos. Para nosotros era muy relevante tener a dos grandes de la Ciudad de México, que aparte de ser grandes competidores y grandes desarrolladores, pues bueno, son buenos amigos de 4S. Entonces, pues gracias a los dos por acompañarnos en este webinar. Espero que la información sea buena para todos y la idea es que al final también podamos platicar un poquito más y profundicemos un poco más de la información que vamos a ver, ¿no? Entonces, venimos haciéndolo esto ya llevamos 2 años de cómo vamos de las diferentes ciudades para que nos demos una idea de cómo se comportó y cuáles son las perspectivas que estamos viendo y quién mejor para hablar de presente y de futuro que dos personajes que lo viven en el día a día, ¿no? Buenísimo. Qué gusto saludarte, Enrique. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo muy bien, Pepe. Muchas gracias. Pepe, qué gusto como siempre estar aquí y yo añadiría es un muy buen amigo mío. Entonces, cumple con todo lo bueno, mi estimado Pepe. Sí, un jugadorazo del mercado. No, y nos queremos mucho, Enrique y yo, entonces no sabía que iba a estar Enrique aquí, pero qué padre sorpresa que aquí está. Por ahí nos fue bien el otro día, Enrique, me contaron que te fuiste de viaje para estar ahí en el evento el lunes. No, bueno, lo que hace uno por estar con la jefa de gobierno. Está bien, creo que más importante, Pepe, lo que hace uno por asegurarse que podemos reactivar la Ciudad de México. Creo que eso es lo más importante ahorita. Seguro, no, la verdad es que salió muy bien y felicidades por eso. Me encanta ese tema justamente como base de la plática, ¿no? Ver por dónde reactivamos Ciudad de México, que viene sufriendo un par de añitos complicados, malones, y que bueno, que por los diferentes ramos, o sea, por lo que nosotros podemos hacer con la parte de producto, por lo que se puede hacer en tema específico de gobierno, que nos pongamos ese objetivo de recuperar el principal mercado que tiene México y el principal motor económico que tiene el país, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Como hemos platicado, la Ciudad de México, dependiendo de las estadísticas que veas, es entre el 15 y el 20% de la economía nacional. Y nosotros somos el desarrollo inmobiliario, todas sus expresiones son alrededor del 15% de la economía de la ciudad. Entonces, en la medida en que encontremos el círculo virtuoso de nuevo, esto reactivará la economía de la ciudad y reactivará todavía de manera más potente la economía de la nación. Claro, buenísimo. Mira, si les parece, ya le dimos 5 minutos. Vamos empezando, justamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces le vamos dando un poco inicio para no irnos tan tarde. Primero que nada y otra vez a los que se acaban de conectar,
Gracias y bienvenidos a Cómo Vamos Ciudad de México. Es un ejercicio que venimos haciendo como 4S para que realmente veamos en las principales ciudades cómo se viene comportando y hacia dónde vemos las proyecciones y dónde están las áreas de oportunidad. Siempre para nosotros es clave poder ver cómo se comporta el mercado, darles mejor información a ustedes como desarrolladores para que realmente tomemos las mejores decisiones, para que realmente nos cuidemos entre todos y hagamos que este mercado vaya avanzando, ¿no? Entonces, primero voy a empezar de lo macro a lo micro, voy a empezar de cómo fue el tema de vivienda vertical a nivel nacional, para que luego hagamos un comparativo Ciudad de México y cómo realmente se comportó el mercado, ¿no? Si solamente vemos el mercado, pues podríamos decir que todos están igual, pero hubo casos donde no necesariamente tuvieron, en algunos que se comportaron muy bien y otros que también les pegó duro este último año, ¿no? Entonces, del 2016 a la fecha, 2018, como nuestro año más fuerte en temas de venta de vivienda inmobiliaria, tuvimos más de 29,000 viviendas vendidas en las principales ciudades de México, con todo tipo de productos, desde segmento medio, o sea, desde $500,000 de pesos hasta Premium Plus, que es pues, 20, 30, 40 millones de pesos mexicanos. Pues tenemos prácticamente de todo. El último año tuvimos una reducción del 15% en el número de unidades colocadas a nivel nacional. Sí tuvimos una reducción importante que ya venía pasando desde el 2018, ¿no? Vimos como 2018 llegamos a nuestro tope y ya veníamos empezando como una desaceleración. De hecho, 2019 fue el año de crecimiento cero a nivel nacional y el 2020, pues que ya sabemos todo lo que pasó. ¿Y eso cómo reajustó la demanda a nivel nacional? Y es que vimos que existió una reconfiguración en la demanda. Algo que vimos en prácticamente los escenarios a nivel nacional es que los productos de alta gama empezaron a sufrir en el tema de ventas, que aquí lo veíamos como la curva azul que vemos en línea punteada, y la curva negra como nueva curva o esa reconfiguración de la demanda. ¿Qué pasó? Es que los mercados arriba de 2.8, 3 millones de pesos empezaron a ajustar un poco más hacia la parte baja. No es que se dejara de vender por completo todas las viviendas, es que hubo inversiones que se tomaron en consideración en mercados más bajos, porque las rentas bajaron, porque la capacidad de compra de muchos, al disminuir los niveles de ingreso de las empresas y de los sueldos que tenía la gente, se tuvo que recortar el valor de la vivienda, y eso lo vemos en esta reconfiguración nueva de la demanda. ¿Y cómo nos cambia en tema de sociedad del rombo? Nosotros decimos que somos un rombo hoy en día, una pirámide realmente en México, donde en la parte más baja, donde tenemos la mayor cantidad de población de más bajos recursos, y conforme nos vamos pegando a la punta, empieza a disminuir, ¿no? Para que nos demos una idea, el segmento AB en México representa un 9% a nivel nacional, según INEGI, el 16% del segmento C+, y el 18% del segmento C. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de la pirámide y solamente agarrando estos tres segmentos como si fuera el 100% de la población, que sabemos que abajo hay mucho más, pero es una vivienda intersocial donde no la mapeamos tanto. Voy a quitar, disculpe, donde no la mapeamos tanto. Vemos como en esa parte alta vemos solamente el 21% de la población de ese nivel socioeconómico. Sin embargo, hoy en día tenemos a nivel nacional 65% de la vivienda vertical ahí, ¿no? Y en la parte baja, donde tenemos prácticamente el 50% de este mercado, que está entre el 1.2 millones de pesos, desde el 1.2 millones de pesos para arriba, vemos como solamente tenemos el 7%, desde medio millón de pesos para arriba, solamente tenemos el 7% del inventario, cuando tenemos el 42% de la población. O sea, el 42% de la población está entre medio millón de este mercado que estamos hablando, de entre medio millón a 1.1, y solamente tenemos el 7% del producto. Cuando hablamos de un mercado inmenso a nivel nacional, que es de 1.1 millones a 2.8, que es el 37% de estos cuatro segmentos que estamos analizando, solamente el 37% de la población, pero tenemos solo el 28% de la vivienda. Es decir, estamos realmente invertidos por completo en cuanto a lo que ofrecemos contra la demanda existente que existe actualmente, ¿no? Y luego nos preguntamos un poco, oye, ¿por qué no se vende mi producto inmobiliario? Y es porque estamos un poco desfasados entre lo que realmente, donde está la gente y donde está el volumen de la gente, y lo que hoy en día estamos ofertando como productos inmobiliarios. Y ahorita lo vamos a ver en el caso específico de la Ciudad de México, que se vuelve un poco más complicado, ¿no?
Y así es como se venía comportando el año pasado, de primer trimestre del 2019 a primer trimestre del 2020, un decrecimiento del 20%. Nos logramos ajustar en el cuarto trimestre del año pasado, logramos prácticamente los mismos números que en 2019. Sin embargo, vimos como en esos dos trimestres interiores, en el 2Q y en el 3Q, sí sufrimos el mayor impacto que tuvo la economía, que fue pues, cuando tuvimos el tema pandémico, ¿no? Y los mercados que más se vieron afectados, el Premium Plus, que ya veíamos ese mercado, el Premium y el Premium Plus por arriba de los 6 millones de pesos, un decrecimiento del 35% comparado con el año anterior. Y como les decía, prácticamente se reajustó la vivienda, ¿no? Los segmentos, tanto residencial como medio, vemos como la variación fue prácticamente mínima, tomando en consideración el año tan malo que tuvimos. Y en el segmento residencial plus, que sí disminuyó, no tan dramáticamente como el Premium y el Premium Plus, ¿no? Entonces, esto fue un comportamiento a nivel nacional, lo vimos en todas las ciudades, como lo que se absorbía de Premium se empezó a absorber en residencial, lo que se absorbía en residencial se absorbió, en residencial plus en residencial, y hubo ese reajuste de capacidad de compra. ¿Y qué pasa hoy en día en Ciudad de México? Y para que nos demos una idea, Ciudad de México comparado solamente la ciudad, el pasado del mercado nacional, solamente la ciudad contra el 2019 tuvo un decrecimiento prácticamente del 50% de las viviendas que se absorbían en el 2019. O sea, realmente el 2020, si tenemos el foco en Ciudad de México, fue bien complicado en cuanto a número de ventas, comparado contra pues, las dos principales ciudades que hoy en día son relevantes o que pudieran ser un punto más comparativo contra Ciudad de México, que es Guadalajara y Monterrey, donde las absorciones inclusive el año pasado fueron mejores que en el 2019. El caso de Ciudad de México es donde vimos el decremento más importante en el número de unidades. Y aquí hay diferentes factores que vamos a estar analizando hoy, como la sobreconcentración que tenemos en ciertos mercados, ciertos temas que ahorita lo hablaremos más con Pepe y con Enrique de normativa, de valor de tierra, de diferentes factores que nos está haciendo que no podamos tener este producto que sí se absorba con ritmos importantes, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos este año, no? Y es que cuando hacemos el corte al primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, lo que se vendieron durante los primeros 3 meses del año, que realmente lo empezamos a mapear en abril y mayo, empezamos a ver que teníamos solamente 1,000 viviendas absorbidas con relación a las 1,300 que teníamos en 2020, que ya veíamos que venía abajo, ¿no? Entonces, nos empieza a preocupar un poco el mercado, es decir, no vemos esa reactivación que en algunas otras ciudades sí se está viviendo, todavía no se ve en Ciudad de México. ¿Y por qué puede ser eso? Y muchos desarrolladores nos preguntan, oye, Eduardo, ¿a dónde me muevo? Porque no estoy absorbiendo lo suficiente. Y seguramente muchos de ustedes lo están sufriendo. Es que por debajo del 1.2 millones de pesos prácticamente solo está el 17% de la vivienda. Por debajo, o sea, no hay prácticamente oferta. Por debajo de los 2 millones solamente el 17%. Y por debajo de los 3 solamente el 26%, cuando veíamos que ese mercado representaba entre la suma del mercado medio, que era el 48%, lo que tenemos hoy en día como el 1% de la vivienda, y el 26%, que ahí teníamos creo que el 20% de la población, no estaba, o sea, prácticamente no tenemos oferta, ¿no? Y todo lo estamos concentrando dentro de otro lado, y esto es uno de los principales factores que nos está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Seguimos teniendo una sobreconcentración en el producto de arriba de los 3, 4, 5, sobre todo ya cuando empezamos 5, 6, 7 millones de pesos, para la profundidad real que tiene ese mercado. Es que para que nos demos una idea, tenemos hoy en día 515 proyectos inmobiliarios en la zona, por así decir, céntrica de la Ciudad de México, dividido entre las diferentes zonas. Polanco siendo la zona que más proyectos inmobiliarios tiene con 52, luego la zona rosa con 47, Cuautitlán con 38, y aquí tenemos toda la concentración. Sí, sobre todo en el centro de la ciudad, donde más concentración de productos tenemos, y lo que nos preocupa es que prácticamente todos dentro del mismo rango, ¿no? ¿Y cómo se comportaron las ventas? Aquí está la dinámica de ventas. Entonces veíamos que teníamos mucha concentración en producto de 2.8, de 3, de 4, de 5, de 6 millones, y cuando vemos la venta, la dinámica estuvo realmente en producto de los 4.4 millones de pesos para abajo. Es ahí donde realmente se vendió. El 80% de las ventas del primer trimestre fueron de debajo de 6.5 millones de pesos, y es donde no tenemos demasiado producto, y el 90% por debajo de los 11 millones de pesos, cuando veíamos
la cantidad de oferta que tenemos, que ahí viene justamente en la parte gráfica, ¿no? Entonces, esto es una de las principales complicaciones que estamos viendo en la Ciudad de México. No estamos teniendo el producto adecuado con el producto que se está moviendo, y eso es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Y cómo nos queda el inventario de la zona en ese primer trimestre comparado con cómo está el porcentaje de la población? Aquí está, ¿no? El 19% de la población en Ciudad de México es ese mercado AB, es decir, de vivienda por arriba de los 2.8 millones de pesos, 39% de los 2.8 al 1.2, y del 1.2 millones de pesos al medio millón el 42%, donde prácticamente no tenemos vivienda, y en el segundo rango de 1.1 a 2.8, 39% del mercado necesita vivienda ahí, solamente tenemos el 26% de las unidades. Entonces, ¿cuál está siendo nuestra principal concentración? El sobreinventario, por así decirlo, el inventario que tenemos de manera importante en vivienda de 3 millones de pesos para arriba, y pudiera decir inclusive de 5 millones de pesos para arriba, donde empezamos a ver algo de concentración, ¿no? Y es que el inventario de la Ciudad de México viene decreciendo. En la vivienda media prácticamente no existe, y en el segmento C+, y en los segmentos bajos vemos como en los últimos años en el medio residencial, el medio desaparece, el residencial que está en amarillo prácticamente viene en decrecimiento el número de inventario que se agrega, ¿no? O sea, es decir, el número de proyectos nuevos que existen en la ciudad. Entonces, esto solamente es proyectos, nuevas unidades que se integran dentro del mercado año con año. Y aquí me gustaría hacer una pausa y preguntarles a nuestros dos grandes invitados, que sé que en el caso del parque venimos intentando hacer justamente un producto que vaya más alineado a este tema, y en el caso de Pepe, de Quiero Casa, sí con producto que tienen algo dentro de esos rangos que se empieza a ver. Y les quiero preguntar una pregunta muy clara, y es, ¿por qué estamos viendo, Pepe y Enrique, que quieran contestar, esta dinámica tan fuerte de el número de viviendas por abajo de los 2.8, por abajo de los 3 millones en específico? Vemos como su decremento en el número de unidades nuevas incorporadas, prácticamente el segmento medio desaparecido. ¿Qué nos está pasando y por qué, si ese es el segmento que se mueve, no estamos logrando volver a sacar producto ahí? Venga, Enrique, si quieres empieza tú y así ya la parte, Mira, difícil te le echas tú y ya yo complemento. No, bueno, a ver, yo lo que te diría, Eduardo, es que esta dinámica, no, digamos, no es una dinámica del último año y medio, es una dinámica que se empieza a dar desde el 17, 18, y tiene que ver con que los productos que más se estaban moviendo y que mejor margen tenían eran los productos residenciales y residenciales plus. Eso lo que hace a su vez es que presiona el valor de la tierra, no solo en las zonas tradicionalmente residencial plus, sino en las zonas marginales, y hace que se encarezca el valor del producto que históricamente era un producto medio, se vuelve un producto residencial. Y eso ha traído pues, una presión importante, y el precio de la tierra ha estado sacando a mucha gente, aparte de este segmento, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que lo generaba? Que en su momento el segmento medio y medio plus de poder adquisitivo empezó a crecer, y entonces te demandaban este producto, pero crecimos más rápido los desarrolladores y encarecemos la tierra, y eso hace que salga mucha gente. Esa es la hipótesis que tengo yo y que tenemos en Del Parque al respecto, ¿no? Y es parte de esta dinámica que se ha visto en el mercado, y lo que nos sucedió a partir del 19 es que ya traías la dinámica de tierra muy cara, o relativamente cara, y a pesar de que intuías que el mercado se iba a apretar, varios de nuestros colegas siguieron haciendo producto para este mercado y generamos una sobreoferta del mismo. Porque se ve, ¿no? En el mercado por ahí, por ejemplo, si hablamos residencial amarillo, residencial plus, el azul, y el mercado premium, que es por arriba de los 6 millones, vemos como
del 2017 o del 2016 a 2017 prácticamente un 50% de crecimiento en el producto que se incorpora. A 2018 todavía tuviste una dinámica importante, todavía volvieron a meter mucho producto inmobiliario, y también en el mercado residencial plus, o sea, también ese mercado pegaba los 5 o 6 millones de pesos, también incorporaba prácticamente 6,000 unidades mensuales, y los otros mercados no crecían necesariamente ese ritmo, inclusive en algunos casos desaparecían, ¿no? Entonces, bien importante cómo sí fue un tema que venimos arrastrando prácticamente desde el 2017, ¿no? ¿Hay algo que nos complementes, Pepe? Sí, y la verdad es que pensando un poco, Eduardo, en qué se puede esperar en la ciudad en términos de vivienda, como comentan, esto viene desde 2016, cuando se generaba mucha vivienda popular y media en la Ciudad de México, es cuando existía la norma 26, que algunos seguramente no ubican de lo que se trata, pero era una norma que permitía el que se pueda potenciar la tierra prácticamente en toda la ciudad, con usos de suelo que permitían densidades altas, siempre y cuando la vivienda fuera vivienda popular. Desafortunadamente algunos desarrolladores abusaron de ella, el gobierno de la ciudad quitó la norma y eso hizo que ahora sea más difícil encontrar tierra en donde se pueda generar una densidad alta, y el costo de la tierra ha hecho que sea más difícil hacer vivienda media. Como tú sabes, nosotros en Quiero Casa, precisamente en donde estamos enfocados es en ese mercado de vivienda de 1 a 4 millones de pesos. Sí tenemos algunos proyectos de más de 4 millones de pesos y ahí es donde más estamos batallando, pero en los de 1 a 4 millones de pesos no hemos visto bajas en nuestra absorción, estamos vendiendo muy bien y estamos logrando capitalizar un mercado en el que cada vez hay menos oferta y la demanda sigue ahí, porque hay 50,000 matrimonios al año, porque hay 10,000 divorcios al año, y esos son 60,000 eventos de vida que sí o sí, haya COVID, haya 4T, haya lo que sea, van a demandar vivienda y están buscando usar sus créditos Infonavit, sus créditos Foviste, sus créditos bancarios para poder adquirir una vivienda en la que puedan construir un patrimonio. Pero es difícil hacer esa vivienda. El costo de la tierra, al no poder urbanizar cualquier terreno, se ha vuelto caro. Es complejo encontrar terrenos. Nosotros en Quiero Casa analizamos más de 1,000 terrenos al año en la ciudad, porque sí hay tierra, pero de esos más de 1,000 acabamos comprando 7, 8. ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué tan poca proporción? Menos del 1%, porque o no hay uso de suelo, o la densidad que se permite no permite densificar lo suficiente para que lleguemos al costo adecuado, o no hay factibilidades de agua, o es una zona compleja socialmente para desarrollar, o es una zona insegura en donde creemos que a lo mejor va a ser más reto el comercializar. Entonces el costo de la tierra es lo que empieza por encarecer, y luego los costos de construcción han subido mucho. La inflación de los materiales de construcción no ha parado. Desde el gasolinazo hasta hoy hemos visto incrementos en todos los costos de materiales. Ahora con el COVID se han incrementado los costos del acero y los costos de varios materiales. Y hoy es bien difícil que aún comprando la tierra más barata, logremos hacer vivienda de menos de 1,200,000, de 55, 60 metros cuadrados. Entonces, creo que por dónde atacar el que haya más vivienda social en la Ciudad de México, definitivamente buscando generar que se pueda densificar más la tierra, con eso que haya más demanda, más oferta de tierra y se abarate la tierra. Y por el otro lado tenemos que trabajar juntos, gobierno, iniciativa privada, para encontrar mecanismos para que sea más eficiente el costo que pagan las personas que acaban comprando una vivienda, quizá abaratando las licencias de construcción, quizá generando incentivos de diferentes formas que hagan que podamos llegar al 1,000,000 de pesos. En el Inter, pues va a haber poca vivienda de 1,200,000 a 4 millones, precisamente por la falta de tierra y precisamente también porque es un negocio de bajo margen. Nosotros para hacer vivienda de 1,500,000, 2 millones, nuestros márgenes son del 8, 10, 12% y hacemos malabares para darle la tasa interna de retorno adecuada a nuestro inversionista. Pero bueno, haciendo la chamba con eficiencia y haciendo la chamba de una manera diligente, logramos darle a nuestro inversionista un buen retorno y un producto muy bueno a nuestros clientes, pero cuesta trabajo. Que eso me lleva al último punto, y es otra de las cosas que hemos visto, Pepe y Enrique, y no sé si ahí coincidan conmigo, es que
aquellos que aparte lograban hacer vivienda de esos segmentos bajos, se han dedicado a hacer proyectos genéricos, ¿no? Y a pesar de que hay proyectos genéricos, los productos se siguen vendiendo, pero hay un potencial de hacer algo diferente con un mercado pues, que de cierto modo tiene una demanda, pues no podemos decir infinita, pero sí mucho más grande que lo que la oferta, y no vemos productos realmente diferenciados en la parte, ¿no? Y aquí el equipo decía, o sea, lo que se dice es build it y they will come, ¿no? Hoy en día decimos es, if you build it right, they will come. O sea, una de las sensaciones que nos deja Ciudad de México es que fue un monstruo siempre tan grande, que la vivienda que le pusieras, la comida, porque había una necesidad tan grande dentro del mercado, al ser tantos millones de habitantes que tenía, que también nos enfocamos, y otra de las soluciones es, nos enfocamos en hacer producto pues, muy genérico, ¿no? Muy tradicional, muy copy-paste, muy igual a lo que hace al lado, muy similar a lo que hacen los demás, y son pocos realmente los que se han puesto a la tarea de decir, repensemos este ramo inmobiliario. Una de las cosas que tú decías, Pepe, y me encanta ese tema, es cómo logro un tema de eficiencias distintas para mi mercado, cómo realmente le logro dar más a la gente, aunque tenga que darle menos metros, porque esa es una realidad, y que será un tema que hablaremos más adelante, es hasta dónde vamos a llegar a pagar, porque cada año les quitamos 3, 4, 5, 6, 7, 10 metros cuadrados, ¿no? Y entonces nos sube el acero y 2 metros menos, y nos sube el concreto y 2 metros menos. Pero bueno, ese es un tema que platicaremos más adelante. O sea, creo que en esa parte de diferenciación es ahí también donde siento que a veces los productos no se han dado a la tarea de decir, lo repienso, ¿no? Creíamos que había tanto mercado atrás que era sácalo, no importa, de Ciudad de México, aquí se vende. Pero ahí, a ver, Eduardo, creo que si esta discusión lo hubiéramos tenido hace 10 años, esa premisa era la correcta. Se vendía lo que sacabas. Claro. Pero te están sucediendo dos cosas. Uno, el consumidor o el comprador se ha vuelto mucho más sofisticado. Lo hemos vuelto más sofisticado. O sea, nosotros mismos lo hemos vuelto más sofisticado porque el producto ha evolucionado. Y lo otro que creo que es todavía más importante es que lo que busca el consumidor cada vez es diferente. O sea, lo que querían una pareja de 30 años hace 10 años no es lo que quiere hoy una pareja de 30 años. Tal vez ni pareja haya de 30 años. Y creo que lo que nos lleva a nosotros, y en Del Parque estamos muy enfocados, es entender a ese consumidor qué necesidades realmente tiene y cómo las satisfacemos. Y creo que hay diferentes necesidades también dependiendo de las etapas de vida de nuestros consumidores y de la zona en la que viven. Y tenemos que reflejar eso en el producto que hacemos. Y es algo que nos hemos dedicado desde el principio, desde hace 20 años en Del Parque. En Del Parque fuimos los primeros que le entramos al centro histórico de la Ciudad de México y fuimos muy exitosos y después nos copiaron. ¡Qué bueno! Pero lo que hicimos hace 20 años hoy no sirve en el centro histórico. O sea, es un gran producto, pero para las nuevas generaciones, para los nuevos compradores, ya no necesariamente es lo que están buscando y tenemos que asegurarnos que tenemos el producto correcto. Y creo que es algo que también vemos nosotros que seguimos a Quiero Casa también, porque creo que como jugadores del mercado hay que entender dónde están nuestros competidores. Ellos también lo tratan de hacer y creo que eso distingue a los desarrolladores líderes de los que van siguiendo la ola. Claro. Y aquí, digo, y no lo digo con modestia, tienes a dos líderes de mercado. No, pues, eso tiene que ver por eso los invitamos. Y eso tiene que ver que tratamos a nuestro producto como un producto de consumo. Queremos entender muy bien a nuestro consumidor y hacer trajes lo más cercano a la medida posible dentro de que sean de línea. ¿sí? O sea, ahorita vamos no a ver. Te permite hacer un traje a la medida, pero sí te permite resolver el 80-20 de las necesidades de nuestros consumidores. Yo creo que le estás dando al clavo, Enrique, desde el punto de vista de que muchas veces lo que ha pasado, Eduardo, es que el desarrollador concibe el proyecto desde el diseño arquitectónico o desde
el gabinete arquitectónico, en vez de desde las necesidades del cliente. Y al punto, Enrique, lo primero que hay que hacer es entender las necesidades del cliente, tanto desde el punto de vista económico, el cliente que va a comprarnos, qué ingresos tiene, y con base en eso, qué mensualidad puede pagar y para qué tipo de vivienda le alcanza, como desde el punto de vista de perfil de necesidades, ¿no? Y qué tipo de familia es y qué intereses tiene y demás. Y yo creo que los desarrolladores que lo hacen así son los que acaban posicionando proyectos que venden en el mercado. Ahora, complementando un poco eso, creo que el gran reto que hay para hacer vivienda de menos de 4 millones de pesos en la ciudad es que el desarrollador que haga vivienda de menos de 4 millones de pesos tiene que tener capabilities para hacer esa vivienda, que no es lo mismo que hacer un proyecto de 8 millones de pesos en donde tienes márgenes del 25% en tu proyecto. Porque yo no conozco los márgenes del 25% en mi proyecto, yo conozco márgenes del 8, del 10 y del 12. Y si se me ve el costo del acero, se me aprieta el margen y no ganamos dinero. Y entonces hay que ser muy diligentes en el seguimiento, en el presupuesto, y se tienen que armar otros capabilities en esos desarrolladores, que implica institucionalidad y que yo sé que Enrique y su grupo lo tienen, y a pesar de que entiendo que Enrique se ha posicionado más en un segmento, digamos, residencial y no necesariamente medio, pero que no necesariamente todos los grupos lo tienen. Claro. Digo, nada más déjame hacer una aclaración, Pepe, que creo que es importante. De nuevo, el margen que mencionabas de un producto residencial, de nuevo, lo veíamos hace 10 años, pero en los últimos años, con el incremento del costo de la tierra en las mejores zonas, que es donde quieres estar, porque al final del día, location, sigue siendo una de las máximas que hay que seguir, ha tenido un impacto muy importante en nuestros márgenes. De todos y en todos los segmentos. Entonces, creo que ese es parte de este reflejo de por qué no poder hacer, digamos, de manera más holgada, vivienda media o media baja en la Ciudad de México. Mira, aquí está un poco dónde están las ventas de esa vivienda, de abajo de 2.8 millones de pesos a 1.1 de residencial. Tenemos 3 grandes zonas o 3 grandes jugadores, Azcapotzalco, Cuautitlán, Iztacalco, ¿no? Y casualmente, y nos pasa en prácticamente todos los segmentos, aquellas zonas que son líderes son las zonas donde han sido capaces de ofertar producto. No se trata de un tema de que la zona venda más porque la zona ahí, en este tipo de producto, hablando específicamente, no necesariamente, o sea, hay una necesidad tan grande que es toda aquella zona que pone productos inmobiliarios con estas características se empiezan a vender. Lo que está complicado es que cuando vemos los lanzamientos del último año de prácticamente todas las zonas, vemos 0, 1, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, o sea, muy pocos productos en lanzamiento comparado con lo que tenías en años anteriores de este mercado, ¿no? Entonces, cuando iniciaron comercialización, cuando lanzaron a ventas, vemos que en los últimos 3 años, aquellas zonas donde han logrado sacar producto inmobiliario son las que se han posicionado en la parte de ventas. Y lo que me preocupa es que en lo que va del año, en el primer trimestre, no se lanzó prácticamente ningún proyecto dentro de estas 3 zonas, y en toda la ciudad solamente identificábamos 2, y en el 2020 ya veníamos con una disminución importante. Entonces, sí creo que es uno de los temas a considerar dentro del mercado. Y luego voy a hablar un poco de ese tema de liderazgo. Algo que identificamos en el caso específico de Ciudad de México, y siempre nos gusta hacer este análisis de, oye, ¿qué porcentaje de las ventas vende el líder? ¿Qué porcentaje de las ventas venden los que consideramos estables, los que consideramos bajos y los que consideramos muy bajos, ¿no? Fíjense cómo, comparado con Ciudad de Monterrey, donde es el caso más extremo de esto, donde los líderes venden más o menos el 9% de las ventas, y los 13 proyectos que se consideran estables, es decir, que realmente estudian bien al mercado y se van y hacen esa información, venden el 64%, en lo que nos daría el 73% de las ventas se da en el menos del 25% de los proyectos totales. En Ciudad de México no nos está pasando esto, y es el 75 proyectos del total que tenemos dentro de este segmento, son más de 100, o sea, más o menos como 120 nos da el cálculo. No absorbe realmente muchas más unidades de aquellos proyectos líderes.
Entonces, la pregunta es, ¿creen que comparado con números de Ciudad de México, sí nos hace falta o dentro del mercado ha faltado que haya más proyectos, más líderes? Porque no lo vemos tanto como en algunos mercados secundarios donde igual es, oye, pues Monterrey no es un mercado tan profundo como Ciudad de México, entonces hay que pues, pelearle mucho más por cada unidad, entonces pues, le metemos un proceso de pensamiento mayor. ¿O por qué creen que nos esté pasando eso? Porque prácticamente eso nos pasa, y si quieren denme nada más un segundo, en el mercado residencial plus, misma dinámica, aquellas dos zonas, tanto la zona centro como la zona rosa, como las zonas que más venden vivienda residencial plus, que es de 2.8 a 6 millones de pesos, coincide también con que son las zonas que más vivienda han lanzado en los últimos años, muy poca vivienda, o sea, muy pocos proyectos en estas zonas dentro del 2021, pero aquí sí números más normales comparados contra 2019, o sea, en 2020 tuvimos 18 proyectos también, comparado contra el 2019, que veíamos en residencial no teníamos esa disminución, pero otra vez nos vuelve a pasar justamente este tema, ¿no? Aquí no tenemos ningún proyecto que sobresalga del resto, que sea un líder, y un líder hablamos de alguien que absorbe entre 2 o 3 veces unidades más, y esos proyectos top que están pues por arriba del doble de la media. En el caso de Ciudad de México no se ve esa dinámica de proyectos donde vayan arrastrando la ciudad, y mi pregunta es, ¿todos son muy iguales porque todos hacen las cosas muy bien o todos nos hemos enfocado en proyectos no necesariamente tanto de nicho y en proyectos más generales, y esa pudiera ser una de las preguntas para hablar en estos dos principales segmentos, ¿no? Tanto en el residencial como en el residencial plus, y ahorita vamos a la parte más alta de la pirámide, ¿no? Mira, yo creo que en estos segmentos que hablas, el residencial y el residencial plus, hoy, dada la oferta que hay, la gente no le ha metido tiempo y cariño a buscar diferenciadores. O sea, están haciendo el Meet You. Si te fijas, todos tienen áreas comunes muy similares, todos tienen espacios muy similares y no necesariamente están resolviendo temas que el consumidor quiere, por un lado. Y por el otro, sí hoy la dinámica, la dinámica del consumidor, el consumidor en la Ciudad de México es un consumidor que le ha dolido mucho la pandemia, que está todavía hoy con mucho miedo de qué puede pasar con su trabajo y por lo tanto hacer un commitment para una inversión a los próximos 20 años, porque muchas de estas operaciones se dan con créditos hipotecarios a 15 y 20 años, no se están haciendo y eso lo estás viendo reflejado en estas gráficas. Mientras que la perspectiva en la zona metropolitana de Monterrey, aunque las cosas todavía no están donde estaban, se siente una recuperación mucho más dinámica que lo que se ve en la Ciudad de México, y eso se refleja y vemos que hay desarrolladores que han sido creativos y por eso tienes un porcentaje de líderes y top mucho más alto que en la Ciudad de México. Esa es la hipótesis que yo veo y me reflejan estos números. 8 proyectos por arriba, o sea, que tienen por arriba de 5 ventas mes, tampoco no es exagerado, ¿no? Pero sí cuando te das cuenta de que hay algunos líderes es un mercado que recompensa mucho más a ese que está haciendo las cosas diferentes, y la pregunta es si hay muchos más productos que están haciendo las cosas diferentes, pero me queda claro que igual y no le hemos dado ese proceso de pensamiento, y aquí hay uno de los temas para reflexionar. No sé si quieras agregar algo, Pepe, antes de que nos pasemos más adelante. Yo creo que también algo que pasa en la Ciudad de México es difícil encontrar terrenos grandes que permitan hacer macroproyectos. Y de la mano de eso, los procesos constructivos son más largos. Porque la Ciudad de México es una zona sísmica, porque es difícil abatir el agua en la cimentación, porque hay que construir hacia abajo y la mayoría de las veces te toma más tiempo construir hacia abajo que construir hacia arriba. Entonces, la mezcla de esas dos cosas
terrenos más chicos, porque lo que encuentras son lunares de lo que antes era una fábrica en una colonia que puedes desarrollar en 2,000 o 3,000 o 4,000 metros de terreno. Y por el otro lado, procesos constructivos más largos, lo que implica es absorciones en promedio más bajas durante la vida de un proyecto, porque pues, si compro un terreno para hacer 200 viviendas y me va a tomar 30 meses, pues seguramente voy a estar vendiendo 6 o 7 viviendas al mes y no voy a estar vendiendo 14 o 15 viviendas al mes como lo podría hacer un proyecto de Guadalajara o de Monterrey. Entonces, esa mezcla de esas dos cosas hace que los proyectos sean proyectos con absorciones más pequeñas. Y luego, el gran reto para la ciudad es que pues, si los proyectos son más pequeños, se requiere que haya una masa de más desarrolladores construyendo para que se atienda al mercado. Y creo que el reto que estamos viendo ahorita y ahora que nos enseñabas los números del mercado, Eduardo, es que en los últimos años, por diferentes razones, yo te diría quizá incertidumbre de los inversionistas, por el otro lado, Claudia Sheinbaum cuando llegó, pues quiso mandar el mensaje de que los desarrolladores teníamos que hacer las cosas con orden y apegados a la legalidad, pero es un hecho que pues algunos inversionistas también dijeron, híjole, no sé si quiero seguir invirtiendo porque a lo mejor invirtieron en algún proyecto y de repente se los clausuraron porque no fueron tan diligentes en meterse a revisar los permisos. Creo que el discurso de la jefa de gobierno ha cambiado y la jefa de gobierno lo que ha querido es incentivar y hacer que se haga vivienda, pero por el otro lado, hacer que se haga vivienda apegado a la legalidad, pero en un inicio sí es un hecho que llegó a poner orden y que ese orden hizo que muchos desarrolladores pues frenen proyectos y que muchos inversionistas se inquieten. Yo te diría que esa mezcla, más el COVID, que ha generado dificultades en buscar inversionistas, pues hoy hace que se empiecen menos proyectos. Y si se van a empezar menos proyectos y son proyectos chicos, la producción de vivienda va a seguir cayendo y vamos a tener un reto serio de falta de vivienda y las familias van a tener que salir a vivir fuera, al Estado de México, a otros lugares. Y eso va a generar el que los desarrolladores que hagan vivienda la vendan muy bien. Y yo creo que no solo en la vivienda media y residencial, yo creo que en algún momento también ciertos mercados de vivienda residencial plus van a dejar de tener oferta. Y ahorita hay mucha oferta y se le va a dar la vuelta a eso. Entonces, yo creo que este es un buen momento para arrancar proyectos en la ciudad. Hay que entender al cliente, hay que arrancarlos de manera conservadora, con estructuras de capital conservadora, pero es un muy buen momento para arrancar proyectos y claramente va a haber una gran necesidad ahí y hoy hay que aprovechar que hay un gobierno que quiere que se haga vivienda y con eso tratar de que con más pulverización de proyectos, pero que se haga la vivienda que se necesita en la ciudad. A ver, Eduardo, si me permites complementar lo que está diciendo Pepe, yo lo que te diría es, hoy en día el gobierno ya entendió que habemos desarrolladores que hacemos las cosas por la derecha y hubo desarrolladores, bueno, gente que estaba en la industria que yo no llamaría desarrolladores, que no hacía las cosas por la derecha y que no todos somos de esas gentes y que hay gente de primera en la industria. Y lo otro que también entendió el gobierno es que si queremos echar a andar la economía, como decía al principio, este es el sector que lo puede lograr. Entonces, en un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y concuerdo con Pepe que es el momento de invertir. Creo que lo otro que también hay un compromiso muy importante es que en promedio yo te diría que una licencia se tardaba entre 18 y 24 meses. Y si queremos arrancar la economía de la ciudad, el gobierno y la jefa de gobierno entienden que no se pueden tardar 18 o 24 meses los permisos y hay un compromiso para sacarlos en tiempo récord para aquellos proyectos que cumplan con su totalidad, de tal manera que podamos arrancar proyectos en los próximos 12 meses. Ok, buenísimo. Creo que el gran reto va a ser el cómo volvemos a emparejar la parte de oferta residencial que se vio incrementada y donde en los mercados que se absorben un poco más, ¿no?
Sí, la realidad es que la diferencia de Ciudad de México contra Monterrey, ¿no? En todos los segmentos residencial vemos prácticamente 120 proyectos inmobiliarios, comparado con Monterrey, que no llega ni a los 50, 40 proyectos inmobiliarios. En el caso de Residencial Plus, más de 200 proyectos inmobiliarios, específicamente 227 comparado con Monterrey, que no llega a 40, 50. O sea, sí, Ciudad de México, una ciudad más competida. Lo mismo nos pasa en el mercado premium, un mercado mucho más competido, donde vemos que algo que sí pasó es que este mercado sí creo que se va a depurar. Sí creo que el mercado premium va a ser el mercado más depurado de la Ciudad de México, aquel producto por arriba de los 6 millones de pesos. Vemos como en los últimos, o sea, en el último año, el número de proyectos que salió fue relativamente bajo, con excepción de Polanco, donde se siguen sacando productos con mucha menor escala, como lo decía Pepe, proyectos mucho más chicos, y que de cierto modo va a ser uno de los mercados que creo que le hace falta que se limpie un poco de esas unidades. Y el mercado de Premium Plus, que es mucho más boutique, mucho más pequeño, que también el lanzamiento o el número de proyectos en el 2020 fue mucho menor que en el 2019, ¿no? Entonces, el mercado que sigue, por así decirlo, con la misma dinámica, el Residencial Plus de 2.8 a 6, o sea, siguió lanzando proyectos prácticamente a números de años anteriores. Los otros mercados se redujeron de manera bien considerable como resultado de las ventas que se venían dando, pero y en el caso del mercado residencial como otros resultados, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte que tenemos que tomar en consideración. Entonces, hablando un poco de ese mercado que ustedes lo han mencionado mucho y me encanta siempre, la realidad es que hablar con ustedes porque es claro lo que, o sea, tienen muy claro en la mente lo que necesita el consumidor o más bien lo que nosotros como equipo de desarrollo necesitamos pensar antes de crear un producto inmobiliario es hacia quién me quiero enfocar, ¿no? Y voy a hablar aquí de dos mercados bien importantes. Primero, en la primera gráfica ponemos vivienda propia por rango de edad. Y una de las cosas que estamos viendo es del 2015 al 2020, sobre todo el mercado por arriba de los 60 años empieza a tener incrementos de años anteriores de su vivienda que tenía propia. Vemos como prácticamente todos los segmentos por arriba de los 45 años, comparado con el 2015, tienen un incremento del número de viviendas que tienen comparado con lo que tenían anteriormente. Pero sobre todo ese mercado adulto creo que puede ser un mercado bien interesante que creo que no hemos evaluado. Si ese mercado tiene vivienda, como quiera, hay un mercado importante que todavía no la tiene, que pudiera ser una vivienda para adulto mayor para venta. Creo que ha sido un mercado muy, muy poco explorado dentro de la Ciudad de México como uno de los posibles nichos. Y un segundo nicho que Enrique sabe porque lo hemos platicado varias veces, ese mercado de vivienda en renta o de vivienda para venta, pero con esa idea de que realmente se convierte en un vehículo de inversión para que un inversionista compre su vivienda y la rente y esté pensada realmente para ese mercado que va a rentar. Es que vemos la cantidad en la parte de abajo, en la gráfica abajo, el número de gente de entre los 25 a los 39 años, prácticamente a los 40 años, el número de gente que rentaba vivienda comparado con años anteriores, está siendo cada vez más grande, ¿no? Y es un mercado que, por ejemplo, el mercado de los 30 a los 34, el mercado de los double income no kids sobre todo, es un mercado que ha reactivado la vivienda en renta o que ha creado un mercado de vivienda en renta que creo que está siendo muy poco explotado como una de las posibles opciones que empezamos a ver y unas necesidades que tiene el mercado. Hacia dónde también nos podemos ir es que si evaluamos el 80% de las ventas durante el 1Q se concentran por debajo de los 125 metros, pero vemos como producto por arriba, por abajo de los 50 metros cuadrados, otra vez, pensado para ese mercado que busca un tema de renta, vemos la poca cantidad de inventario que realmente existe. Es que no hay ventas no porque no existan, no es porque no exista demanda, sino es porque el inventario que hay realmente en esa parte baja ha sido muy poco. Entonces, evaluar esas diferentes opciones hoy en día de vivienda distinta, de vivienda diferente, de vivienda como de nicho de mercado, creo que es una de las partes que nos viene faltando, ¿no? Y es que solamente el 7% de las ventas de Ciudad de México fue de producto de una recámara con o sin espacio flexible, y esto debido principalmente a que no ha existido la oferta suficiente, y cuando existe la oferta suficiente, por lo regular, muy cara para ese mercado, ¿no? Hoy nos hemos concentrado prácticamente, vemos, eso es lo más preocupante, ¿no? Que vemos toda la demanda, toda la oferta de producto
en producto de 2 recámaras, algo de 3 recámaras y 2 recámaras para más estancia, en la parte baja prácticamente nada. Inclusive ese producto de una recámara de más estancia, no solamente para el mercado joven, sino para el mercado de adulto mayor, creo que puede ser bien relevante. Y aquí vemos el inventario que sobra, ¿no? O sea, lo que queda de producto. Vemos cómo es, en la pasada este es ventas y este es inventario. Vemos cómo realmente no queda tanto producto de una recámara. Sí queda en la parte alta de la pirámide, o sea, producto de 3.6, 4, 5 millones de pesos. Pero en la parte baja creo que ahí hay algo de oportunidad y que no la estamos atacando. Y el producto de 3 recámaras que puede estar siendo complicado, ¿no? Y cuando nos vamos ahora a un mercado que pocas veces se mide, pero lo hemos puesto de moda medirlo y nos encanta a nosotros medirlo porque creemos que nos da una idea muy clara bueno, es un mercado primero inmenso, muchísimo más grande que el mercado de vivienda formal, que es el mercado de reventas, ¿no? Y esto sí es claro, vemos una cantidad impresionante de producto en reventa en la Ciudad de México. No hay ninguna ciudad ni cercana que se le compare con este aspecto. La cantidad de vivienda en reventa, ese mercado, ese black shadow que se le llama en Estados Unidos, esa sombra que está ahí detrás, es impresionante, ¿no? Y mucho producto también en la parte alta, o sea, a pesar de que es un mercado en reventa, vemos cómo prácticamente sigue la misma dinámica que el mercado formal, 74% de ese mercado por arriba de los 6 millones de pesos, 17% del mercado solamente entre el 1.1 y los 2.8 millones de pesos, y por abajo del 1.1 solamente un 9% cuando hay una cantidad de población impresionante. Entonces, creo que aquí hay un área de oportunidad, inclusive lo vemos hasta en el mercado de reventa, vemos aquí la suma de los dos mercados, reventa de un lado y vivienda nueva, como prácticamente traen la misma dinámica, ¿no? Entonces, ninguna de las dos viviendas nos ayudan a resolver el problema más importante que tenemos en la Ciudad de México, es sacar producto en la parte baja. Entonces, un poco para concluirles, en cuanto a datos se refiere, ahorita quito un poco la presentación para que podamos vernos, que no los puedo ver y eso no me gusta, pero una cantidad de producto bien importante, sobre todo en la parte alta, en los percentiles altos, sobre todo aquí lo vemos en precios por arriba de los 6, 7, 8, 15 millones de pesos. Esta vivienda en reventa todavía tiene muchas más unidades. Creo que esos mercados de arriba de los 6, de arriba de los 7, de arriba de los 10 van a ser los principales que se van a depurar, y hoy en día creo que hay una gran oportunidad en la parte baja, porque vemos cómo la pirámide, primero una lo necesita, y sobre todo es que no hay suficiente producto en esos segmentos para la cantidad de demanda que hay. Por ahí, si alguno quiere contactarnos y si tiene alguna duda o quiere el reporte, por ahí me puede mandar un correo. Y voy a quitar la presentación para poder ver a Enrique y a Pepe, para poderles ver la cara. Entonces, conclusiones finales, Pepe, Enrique, ¿cuáles son los mayores retos que tiene la Ciudad de México y hacia dónde deberíamos estar volteando a ver para que nosotros como industria llevemos a la ciudad al punto adecuado para convertirla otra vez en este motor económico del país? Ahora, esta vez le voy a pedir a Pepe que él empiece y yo termino. Por eso se la aventé difícil, Oye, como sabes, somos buenos amigos, iba a echarle un chascarrillo a Enrique y decía, me lo echo no, pero sí me lo voy a echar. Iba a decir que primero las canas, ¿no? Pero bueno, creo que aquí habemos dos pelones, entonces no veo canas más allá de que no creas, mejor no, ve la barba nada más. Creo que él tiene más favor, que yo, entonces yo me arranco. Pero bueno, creo que se necesita trabajar muchísimo en equipo, Eduardo. Por ahí no sé si me escuchan, como que se me movió un poquito la señal, pero creo que se necesita trabajar mucho en equipo. Lo comentaba Enrique hace un momento, hay desarrolladores muy responsables en la Ciudad de México que les gusta hacer las cosas bien, entregar vivienda de muy buena calidad. Creo que el producto que se entrega por grupos desarrolladores como Del Parque, como Quiero Casa y muchos otros grupos desarrolladores que hacen de manera responsable es un muy buen producto. Por el otro lado, hay mucha voluntad del gobierno de la ciudad hoy, Enrique lo comentaba, cómo agilizar los trámites, cómo generar vivienda. Hay que aprovechar eso y que la ciudadanía en conjunto
se monta el barco de cómo regeneramos y renovamos la ciudad. Porque lo que es un hecho es que, y parte por la que no se vende la vivienda residencial y residencial plus hoy, es por lo que comentabas hace un momento, que hay un mercado shadow de vivienda usada enorme, pero la vivienda usada no tiene la calidad que tiene la vivienda nueva. Un departamento que se construyó con el código de construcciones de antes del 85 o de después del 85, pero que no tuvo los fortalecimientos del código de construcciones de 2004 y de 2017, no es de la calidad de un departamento que se construye hoy por desarrolladores que lo hacen con toda la calidad y con todo el ímpetu de hacer un producto enfocado en las necesidades del cliente de hoy. Entonces, creo que es bien importante que como desarrolladores hagamos ese esfuerzo de entender las necesidades del cliente de hoy, hagamos buen producto, pero que también de cara al mercado transmitamos la importancia que tiene el vivir en un edificio nuevo contra un edificio antiguo que tiene instalaciones viejas, que podría llegar a tener retos estructurales. Y en ese sentido, pues bueno, generar todos los enhancements o todas las digamos que todas las facilidades que requiere el desarrollo inmobiliario, tanto en términos de tramitología como en términos de ejecución, para que los desarrolladores puedan salir a hacer vivienda más barata y salir a hacer inversiones que les permitan tener capabilities para hacer vivienda de 1,000,000, de 1,200,000, de 1,500,000, de 3 millones de pesos, y que con eso se pueda hacer más vivienda. Pero también creo que se trata de transmitirnos confianza. Yo soy un eterno optimista, pero estoy seguro que este es el mejor momento para invertir en proyectos de vivienda, porque va a haber menos oferta, porque hay demanda, porque estamos en el momento de nuestro país en el que el crédito es más barato que nunca para comprar una vivienda, y todo eso mezclado genera atributos para que proyectos bien conceptualizados, bien analizados, con las estructuras de capital adecuado, se vendan, generen empleo, generen desarrollo y detonen nuestra ciudad. Entonces, yo soy un entusiasta y espero que este webinar, este podcast ayude a que más desarrolladores salgan a comprar terrenos, a ejecutar proyectos de vivienda, y más familias salgan a comprar viviendas bien construidas como las de Del Parque, las de Quiero Casa o otras desarrolladoras serias. Oye, me encanta un concepto que dijiste, Pepe, y es, creo que entre todos tenemos que hacer que este mercado sea mejor, ¿no? Creo que hay una responsabilidad que vemos, y es que nos tenemos que poner el gran reto en Ciudad de México de cómo crear todavía productos mejores y más enfocados al mercado para que reactivemos ese mercado, ¿no? Creo que uno de los grandes retos, no solamente hoy en día se va a tratar de, pues, pon vivienda porque, pues, dejamos 2 años de sacar proyectos residenciales y entonces lo que pongamos otra vez se vuelve a vender. Creo que ahora el gran reto va a ser es cómo, ante una situación difícil, ante un mercado que piensa más, y que una de las cosas que decía Enrique es un mercado mucho más profesionalizado, y digo algo que no lo dijimos, que es con la mayor cantidad de información que ha tenido en su historia, ¿no? Porque nunca había sido un mercado tan informado de proyectos inmobiliarios como hoy en día lo tenemos, y creo que eso cada vez va a ser mayor, esa cantidad de información. Y entonces eso nos pone en un foco decir, es cómo hacemos las cosas diferente para que esos proyectos nuevos sean distintos. Y sí creo que aquellos proyectos nuevos van a comportar diferente. Sí vemos que aquellos lanzamientos, sobre todo de productos que vienen siendo un poco más recientes, que hacen las cosas diferentes, logran ciertos resultados comerciales mejores. Y como en todos los mercados, siempre hay sus excepciones, siempre hay líderes, como es Del Parque y como son justamente ustedes, Pepe. Entonces, no sé, Enrique, si quieras complementar algo más. Mira, a ver, déjame tratar de sumarizar, y yo lo que te diría, empezando por la idea de Pepe, de decir, oye, este es un trabajo en conjunto, donde hay cosas que tenemos que hacer los desarrolladores, hay cosas que tiene que hacer el gobierno, y hay cosas que tenemos que apoyar al consumidor para que haya mucho más confianza en el mercado. Empezando por el tema de permisos y licencias, hoy hay una voluntad para agilizarlos, para movernos más rápido, para lograr que esto funcione más. Pero creo que hay un tema que no tocamos que es muy importante, que es los usos del suelo tienen que reflejar las necesidades que hoy tiene el mercado, que no necesariamente las están reflejando, y tenemos que trabajar en este nuevo planteamiento de la ciudad.
y creo que eso es muy importante. En términos de los desarrolladores, creo que tenemos que seguir en nuestro camino de profesionalizarnos y creo que tenemos que oír al mercado cada vez más. Creo que el pensar que el producto que te sirve, que tú como desarrollador crees que es el correcto, ya no es la manera de diseñar. Creo que hay que ir a oír al mercado, ir a testear el mercado y con eso alinearnos a lo que el mercado quiere. Si hoy pensamos que el mercado es 100% de familias, núcleos familiares tradicionales, papá, mamá y 2 o 3 hijos, guess what? You're completely wrong. Como bien decía Pepe, hay gente que se separa o se divorcia, hay parejas que no tienen hijos, hay gente que no necesariamente tiene una pareja constante pero no se casa, y hay gente que vive sola, y hay gente que quiere ciertas cosas y eso lo tenemos que reflejar en nuestro producto. Y por último, tenemos que darle la confianza al consumidor de que le estamos entregando un producto de valor, que su precio refleja la calidad y refleja los espacios correctos para ese segmento. Y creo que tenemos que ser cada vez más empáticos con este consumidor y no darlo por hecho. Y creo que si no trabajamos de manera conjunta en estas 3 cosas, no vamos a poder detonar y vamos a seguir viendo estas sobreofertas de ciertos productos en los mercados. Claro. Pues, primero que nada, muchas gracias. Dale, Pepe, adelante. Digo, nada más un poco retomando los últimos comentarios de Enrique y tratando de comentar un par de puntualizaciones más. Platicábamos hace rato que si en la Ciudad de México todo se vende. Yo sí creo que en la Ciudad de México todo se vende, pero tiene que estar conceptualizado para el cliente y tiene que estar bien conceptualizado. Ahí está la demanda, y ahí están los matrimonios, y ahí están los divorcios. Entonces, hay que pensar en el cliente, pero todo se vende. Y hay un mercado de volumen y hay también mercados de nicho, lo que tú comentabas, los adultos mayores, los jóvenes que quieren rentar vivienda. Hay muchos mercados. Para que hagamos que todos esos mercados funcionen, hay que hacer las cosas bien, pero trabajando en equipo, con un plan de largo plazo. Y ahí nos tenemos que sumar todos. No puede ser trabajo individual. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos unos fieles convencidos y ese ha sido nuestro objetivo como empresa, Pepe, cómo damos más información para que ustedes tomen mejores decisiones. Y es lo que intentamos hacer con este tipo de webinars, ¿no? Ponerle información al mercado y decir, así es como se va comportando, así es donde está más complicado, aquí es donde está menos complicado, y que seamos completamente abiertos y honestos con el mercado para decirle, pues aquí está la información te da la capacidad de conceptualizar y de pensar productos diferentes, y luego hay jugadores como ustedes en el mercado que sin duda se encargan de eso, llevarlo a productos con muy enfocados y muy bien pensados, y que claramente los dos, y nos tocó sentarnos en mesas de manera individual con ustedes, y muchos de sus proyectos ni siquiera sufrieron con la pandemia, en algunos casos inclusive hasta les iba mejor, y eso demuestra que es cuando haces las cosas bien, cuando haces el producto bien, pues es medio a prueba de balas, porque estamos en una ciudad que tiene una demanda impresionante, ¿no? Pero hay que darle un buen producto, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo ahí contigo, Pepe. Pues buenísimo. Yo les quiero agradecer a los dos. Sé que su tiempo es muy valioso. Me encanta tenerlos aquí. Me encanta cómo se llevan bien. La plática fluye. Me fascinó este webinar. Entonces, gracias a los dos por conectarse. Gracias a todos los que se conectaron. Muchos comentarios en el chat de si lo vamos a subir, si va a estar. Sí, el día de mañana a partir de las 12 va a estar en nuestra página. Toda la información que pusimos va a ser pública, entonces para que la puedan descargar. Y gracias a nuestros dos invitadazos, gracias por la participación y por ese cariño que siempre le ponen a hablarle al mercado, a guiar al mercado. Sin duda, dos grandes líderes que mueven al mercado de la Ciudad de México, y gracias por estar acá. No, gracias, Eduardo. Gracias, Pepe. Siempre es un placer estar en las mesas con ustedes. Hasta luego. Yo lo disfruté muchísimo y el rol que ustedes toman también es clave, Eduardo. Creo que tenemos que usar más a empresas como 4S para analizar nuestros proyectos, para analizar lo que vamos a vender y con eso que nuestro producto en la Ciudad de México siempre se venda. Gracias por ese rol que toman y gracias por invitarnos. Enrique, como siempre, es un súper gusto. Gracias a todos. Hasta luego.
Gracias.